Imagina la escena. En pleno corazón de Tierra Santa, las murallas de Belén tiemblan ante la aproximación del ejército musulmán. Es el año de 1182. Las esperanzas de toda una generación de cristianos recaen sobre un joven rey, debilitado por la lepra, pero inquebrantable en espíritu. Hoy vamos a conocer la increíble historia de la batalla de Belén, uno de los momentos más impresionantes del reinado de Balduino IV de Jerusalén, el rey leproso. En este video vas a descubrir cómo Balduino, incluso con la salud deteriorada, lideró con coraje a sus tropas para defender no solo la ciudad de Belén. Lo que parecía una derrota inevitable se transformó en una victoria sorprendente gracias a la astucia, la fe y la determinación de este joven soberano. Prepárate para sumergirte en un episodio épico que resuena hasta los días de hoy. En el siglo XII, el reino latino de Jerusalén era un bastión frágil de la cristiandad en medio de territorios musulmanes hostiles. Fundado tras la Primera Cruzada, el reino dependía de una intrincada red de fortalezas, alianzas y heroísmo individual para sobrevivir. Gobernado por Balduino, un rey joven afectado por la lepra, Jerusalén enfrentaba la constante amenaza representada por Saladino, el sultán de Egipto y de Siria, que había jurado reconquistar las ciudades sagradas para el Islam. Era un tiempo de tensión continua, donde cada victoria o derrota podía cambiar el destino de todo Oriente. A comienzos de 1182, Saladino intensificó sus ofensivas contra el reino latino de Jerusalén. Decidido a debilitar la posición cristiana, lanzó una serie de ataques rápidos y destructivos a través de la frontera. En noviembre, se supo que una fuerza musulmana se dirigía a Belén, ciudad de enorme importancia espiritual para los cristianos, siendo el lugar tradicional del nacimiento de Cristo. Balduino, consciente de la amenaza, reaccionó con una rapidez sorprendente, incluso debilitado por la progresión de la lepra, que lo dejaba con movimientos limitados y dependiente de asistentes. El joven rey se negó a presenciar pasivamente la posible caída de Belén. Organizó un destacamento compuesto principalmente por caballeros templarios, hospitalarios y contingentes nobles locales. Su liderazgo firme fue uno de los factores decisivos para reunir fuerzas dispersas e inyectar ánimo en una población cansada por las constantes guerras. El ejército cristiano partió hacia Belén, sabiendo que enfrentarían fuerzas superiores en número. Balduino sabía que una defensa tradicional no sería suficiente. Era necesario actuar con osadía. Entonces, eligió una táctica agresiva: atacar antes de que los musulmanes pudieran organizarse y sitiar la ciudad. La ofensiva cristiana fue rápida y brutal. Balduino comandaba personalmente a sus hombres, incluso si, según relatos, necesitaba ser atado a su caballo para mantenerse montado. Este gesto heroico inflamó los ánimos de sus caballeros, que lucharon con ferocidad redoblada. La fuerza de Saladino, probablemente esperando resistencia solo dentro de las murallas, fue sorprendida por la acción inmediata y vigorosa de los cristianos. Durante horas, el combate se extendió por los campos alrededor de Belén. Caballeros latinos, aunque en menor número, utilizaron la ventaja del terreno y de la velocidad para fragmentar al ejército musulmán. Cada carga de caballería era liderada con determinación, transformando el campo de batalla en una serie de pequeños enfrentamientos en los cuales la experiencia de los cruzados prevalecía. Relatos posteriores indican que Balduino, a pesar de los dolores lacerantes que su condición le imponía, se negó a abandonar la línea del frente. La simple visión del joven rey, cubierto por la armadura y enfrentando el peligro personalmente, inspiraba a sus soldados a resistir incluso cuando todo parecía perdido. La disciplina de las órdenes militares de los templarios y hospitalarios garantizó la cohesión necesaria para repeler las embestidas enemigas.
Al final del día, los musulmanes comenzaron a retroceder. Muchos cronistas consideraron la victoria un verdadero milagro, resultado de la fe y de la determinación indomable de Balduino. La ciudad de Belén fue salvada, y con ella la moral del reino latino de Jerusalén fue restaurada, al menos temporalmente. Él no solo salvó una ciudad, salvó también la esperanza de todo un pueblo, reafirmando su posición como uno de los más notables reyes de la historia de las cruzadas. Las noticias del valor de Balduino y de la preservación de la ciudad sagrada se difundieron rápidamente, fortaleciendo la moral de los cruzados y de los habitantes locales. Muchos vieron en ese triunfo una señal divina, una respuesta a las oraciones y a la fe inquebrantable que sostenía al pequeño reino en medio de un mar de enemigos. Políticamente, la batalla elevó aún más el prestigio de Balduino. Incluso sus críticos, que antes dudaban de su capacidad para gobernar debido a la enfermedad, se vieron obligados a reconocer su talento como líder militar y su coraje casi sobrehumano. La imagen del rey leproso, que luchaba con más vigor que muchos hombres sanos, se convirtió en un símbolo de resistencia y abnegación, cautivando tanto a sus aliados internos como a los señores europeos que ocasionalmente enviaban refuerzos a Oriente. Del lado musulmán, Saladino no subestimó la importancia del revés. Aunque su ejército no fue destruido, la derrota en Belén demostró que Jerusalén aún podía reaccionar de manera eficaz. Saladino comprendió que vencer al reino latino exigiría campañas más cuidadosas y prolongadas, y que mientras Balduino estuviera vivo, cualquier intento de conquista sería arduo y sangriento. Sin embargo, la salud de Balduino continuaba deteriorándose de forma alarmante. Aunque había salido victorioso, el rey sabía que su tiempo era limitado. La lepra inexorable avanzaba, afectando su movilidad y sus capacidades físicas. Aún así, él persistía en gobernar personalmente, intentando garantizar la estabilidad del reino y preparar la sucesión para proteger Jerusalén tras su muerte inevitable. Internamente, la victoria en Belén también trajo desafíos. Muchos nobles, alentados por la aparente seguridad momentánea, comenzaron a disputar influencias y a planear alianzas para el incierto futuro sin Balduino. La política de la corte se volvía cada vez más compleja, y el rey, a pesar de la enfermedad, necesitó usar toda su sagacidad para mantener la cohesión entre las diversas facciones. Además, la protección continua de las ciudades sagradas exigía más que valentía ocasional. Exigía recursos, soldados y, sobre todo, estabilidad política. Balduino comprendía que Belén había sido salvada aquel día, pero que la supervivencia a largo plazo del reino dependía de decisiones difíciles y sacrificios aún mayores. Aún así, en aquel final de 1182, Jerusalén celebró. Misas de acción de gracias fueron realizadas y el nombre de Balduino IV fue alabado en voz alta en los púlpitos y en las plazas. Por el coraje demostrado y por la fe inquebrantable, el rey leproso consolidaba su posición como un verdadero paladín de la cristiandad, cuya memoria aún hoy continúa inspirando a todos aquellos que conocen su historia. Su figura heroica, montada en el campo de batalla, permanece como uno de los íconos más poderosos de las cruzadas y de la historia medieval cristiana. Si te emocionaste con esta jornada épica, no olvides dejar tu like, comentar aquí abajo sobre qué más te gustaría ver y suscribirte al canal para no perder ningún episodio de la saga extraordinaria de Balduino de Jerusalén. Hasta la próxima.